al Señor que Él hoy pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento y tengamos un tiempo de edificación provechoso. Oramos. Padre, gracias por tu bondad y tu fidelidad a nuestra vida. Señor, hoy pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento. Padre bueno, que puedas traer a tu iglesia sabiduría, inteligencia espiritual y podamos, al salir de este lugar, Padre bueno, llevar una mente que ha sido renovada en su entendimiento, donde haya una medida más plena del gobierno de Cristo en cada uno de nosotros. Nos abandonamos en tu palabra de gracia, Señor, que tiene el poder para sobreedificarnos, para santificarnos y darnos herencia. Exaltamos, Señor. Amén y amén. Bien, amados, quisiera que compartiéramos hoy sobre la carne y el espíritu como dos formas de gobierno mental acá, que ejercen dominio y gobierno en la nous, en la mente, y cómo realmente es el Espíritu de Dios que debe ejercer todo dominio y gobierno en nuestra mente. Y vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 8 y versículos del 5 al 14. En mi mente está exponer todos los versículos, pero vamos a ver el tiempo hasta dónde nos deja. Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 5 al 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Muy bien. Romanos 8 y verso 5. Dicen las Escrituras, leemos juntos. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen ellos? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Bien, amados, vamos entonces a entrar en esta enseñanza de hoy, donde espero podamos ser edificados muy especialmente, y veamos lo que el apóstol Pablo quiere enseñar en el contexto general de su carta en cuanto a la realidad
de la mente y los pensamientos. Entonces, en Romanos 8, del 5 al 14, que nosotros hemos leído, no se presenta una renovación de la mente nada más como sustitución de pensamientos positivos o pensamientos negativos por positivos. No es un asunto de cambiar hábitos malos ejerciendo una constante disciplina. El apóstol Pablo no está hablando en estos versos de esos asuntos tan simples, tan básicos, que los podríamos abordar incluso desde una perspectiva psicológica, porque justamente tratando el problema del alma, podríamos por la disciplina cambiar de hábitos. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nos plantea un escenario donde nuestros hábitos cambian por un asunto de disciplina, por sustituir pensamientos malos por buenos, sino nos presenta un cambio de esfera, un cambio de gobierno, un cambio de perspectiva que es producido por el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Y entonces él contrasta estas dos cosas, la carne y el espíritu. El sarx en griego, la carne, y el neuma en griego, que es el espíritu. Y es desde estas dos realidades de tensión que entonces él empieza a desarrollar toda una realidad en Romanos capítulo 8. Ahora, para comprender todo lo que él está desarrollando en el capítulo 8, debemos por lo menos entender lo que él viene hablando desde el capítulo 5. Si nosotros queremos interpretar el capítulo 8 aislado de todo lo que él viene desarrollando en su carta, por lo menos desde el capítulo 5, podríamos quedar como muy conformistas a un simple moralismo. Y el apóstol Pablo no está hablando de moralismo, sino de un gobierno entre la obra de las tinieblas y la mente de Cristo en nosotros. Entonces, Romanos capítulo 5 define una realidad en la que nosotros hemos sido justificados y reconciliados con Dios. En el capítulo 6, el apóstol Pablo establece que nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y ya nosotros no somos esclavos del pecado. Veamos entonces la línea que él trae: justificación, reconciliación y una naturaleza que ahora está muerta al pecado y ya no es esclavo de él. Luego en el capítulo 7, el apóstol Pablo muestra la incapacidad de la ley para producir una calidad de vida superior que pueda vencer al pecado, porque el pecado opera en la carne. Y en el capítulo 7, justamente el apóstol Pablo contrasta la buena intención de la ley de la mente en querer cumplir la ley de Dios, pero una ley superior en nosotros mismos, que nos lleva cautivos a la ley del pecado, que nos hace completamente incapaces de poder obedecer a Dios. Y es entonces en esa línea que él viene desarrollando donde aparece Romanos capítulo 8, y desde el versículo 1 el apóstol Pablo expresa la solución, que es la vida del Espíritu en nosotros. Y él dice: pero ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, en ese capítulo 8 y verso 1, el apóstol Pablo empieza justamente a hablar de una realidad de libertad por la ley del Espíritu en nosotros. Y en el capítulo 8, versículos del 2 al 4, él explica justamente por qué
Es desde esta realidad de una nueva ley de vida en Cristo que nosotros somos librados de la ley del pecado y de la carne. Y esto únicamente es porque la ley era débil a causa de la carne. Entonces Dios envía a su Hijo en semejanza de carne y bajo la ley para liberar a los que estaban bajo la ley. Entonces a la ley de Moisés, a los mandamientos expresados en el Antiguo Testamento, les era imposible presentarnos perfectos al Padre. Por eso es que aparece el Hijo eterno en el escenario, impartiéndonos una nueva calidad de vida. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, podemos vivir desde una realidad y verdad en el Espíritu. Romanos 8 no habla de una realidad moral, sino de una nueva ley que gobierna todo lo que nosotros somos. Leamos por favor el versículo 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es entonces que el apóstol Pablo habla de esto: los que son y los que andan según la carne. Este asunto de andar según la carne es una vida completamente independiente del Espíritu. La preposición que se utiliza acá para hablar los que son según la carne, el griego que utiliza el apóstol Pablo es kata, que lo que expresa es conformidad, correspondencia, vivir según, vivir de acuerdo con, vivir bajo el patrón de algo, y establece qué es ese algo, y es la carne, ¿sí? Entonces, los que son según la carne, la expresión que el apóstol Pablo utiliza acá es katasarka. Si combinamos las dos palabras que tenemos en este verso, que literalmente significa los que son según la carne, los que son según la carne. Ahora, estos que son según la carne, lo que hacen es vivir de acuerdo a ella, vivir conformado a esa realidad carnal. Y esta palabra carne aparece muchas veces en las Escrituras, aparece varias veces en las Escrituras, definiendo, por ejemplo, la carne física. Hace referencia al cuerpo humano, hace referencia a la carne como humanidad, como descendencia humana. También la Biblia refiere la carne como existencia humana débil y frágil. Ahora, la connotación que el apóstol Pablo está usando en este verso habla de una condición humana bajo el pecado. La carne en este contexto es básicamente el ejercicio pleno de una naturaleza caída. Es vivir completamente de acuerdo a una naturaleza adámica. Es vivir de acuerdo, es vivir bajo el patrón de una naturaleza adámica caída. Esto es lo que el apóstol quiere expresar. Entonces, las personas que andan según la carne funcionan desde una realidad de pecado, funcionan desde una realidad de vieja naturaleza, de viejo hombre, independientes al gobierno pleno de Dios. Estos son los que andan según la carne. ¿Y qué hacen los que andan según la carne? Piensan en las cosas de la carne, se ocupan en los asuntos
de la carne, porque su naturaleza es inclinada todo el tiempo a vivir desde esa realidad. Y esto hace que el concepto de metanoia realmente ejerza una posición especial en el cambio de gobierno. Entonces, amados, desde esta realidad podemos nosotros conocer que una persona puede estar haciendo algo que es aparentemente religioso, pero todavía operar según la carne, todavía vivir bajo una naturaleza de pecado. Podemos pensar, no, yo tengo que hacer estas cosas para que Dios me acepte. Yo tengo que hacer estas cosas para que Dios se agrade de mí. Amados, nada de lo que tú y yo hacemos es agradable al Padre, aunque sea muy bueno, a menos que eso se presente como sacrificio vivo a Dios por medio de Cristo Jesús. Si no es en Él, nada puede agradar al Padre. Lo único que al Padre agrada es Cristo. Entonces no son asuntos de esfuerzos humanos. No se trata de aquello que yo de buena intención quiero hacer, sino de cuál es la naturaleza que está gobernando, cuál es la vida que está imperando en todo lo que yo hago. Estos que andan conforme a la carne, se ocupan de la carne, piensan en las cosas de la carne y por consecuencia esto les va a traer una sola cosa, que es, ¿qué dice el texto? Muerte. Los que piensan, los que andan conforme a la carne, los que viven operando desde una conformidad según la carne, los que viven de acuerdo con la carne, los que viven bajo el patrón de la carne, esto lo único que van a cosechar es muerte. Ahora, sigamos leyendo ahí en Romanos. El versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta es la realidad que lleva a que ocuparse de la carne sea muerte. La carne siempre es enemistad contra Dios. La carne no puede sujetarse a Dios. Pero el ocuparse del Espíritu, dice el apóstol Pablo que eso es vida y paz. Acá ahora el apóstol Pablo usa un nuevo término, el proneo, que lo que significa es pensar, tener una disposición mental, una mente orientada hacia algo. Ahora, no se trata de pensamientos aislados, sino de la dirección habitual y profunda de la mente. Es la orientación desde la cual se interpreta y gobierna la vida. El apóstol Pablo está contrastando a los que andan conforme, a los que viven de acuerdo con, a los que piensan y se mueven de acuerdo al patrón de la carne que les produce muerte, pero contrasta a los que piensan, andan y se ocupan en los asuntos del Espíritu. Y esto es justamente pensar, tener una disposición orientada hacia el Espíritu. No son pensamientos aislados, sino una dirección constante a lo que es del Espíritu y procede únicamente de Él. Es una dirección, es estar orientado, es ser gobernado plenamente por el Espíritu. Es aquí donde la metanoia tiene una realidad como un cambio profundo. La metanoia no es simplemente arrepentirse de actos malos. Es un cambio radical
de perspectiva y de gobierno mental. Justamente lo que implica es pasar de interpretar la vida desde la carne, desde mi humanidad, desde mi naturaleza caída, a interpretar todos los asuntos de la vida biológica desde la mente de Cristo, desde nuestra identidad con Él, siendo transformada la mente desde adentro hacia afuera. Esto es ocuparse del Espíritu. Esto es poner plenamente nuestra vida en servicio al Espíritu, que justamente lo que en nosotros va a producir es paz, vida, paz, y justamente podemos enlazar la realidad del reino de Dios no como comida y bebida, sino como justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Más o menos? Entonces, el problema habla de dos orientaciones internas. Primero, ocuparse de la carne. Esto es muerte, trae muerte. Y no solo refiere a pensamientos aislados o malos. A veces pensamos que ocuparse y pensar en los asuntos de la carne solo son pensamientos malos que se me atraviesan en algún momento, pero no son solo pensamientos malos, sino es una orientación interior que gobierna la mente desde la independencia de Dios y la autosuficiencia carnal. Entonces, pensar en los asuntos de la carne no es solo pensar en cosas pecaminosas. Pensar en las cosas de la carne no es solo que se me cruce un mal pensamiento. Pensar, ocuparme en las cosas de la carne hace referencia a un gobierno interno desde la mente que está independizado de Dios y basado en la autosuficiencia de la carne. Entonces no son solo por ahí pensamientos que tengo que sustituir un pensamiento malo por uno bueno. Estamos hablando de el espíritu que gobierna todo lo que tu mente produce. Estamos hablando del espíritu que lleva a la mente a hacer lo que es, a pensar lo que piensa y por consecuencia a ti a actuar como actúas, a hablar como hablas, a interpretar los asuntos de la vida como lo haces. No son solo pensamientos. La diferencia, amados, entre pensar en lo del espíritu y lo de la carne, en ocuparse del espíritu y el ocuparse de la carne, no está solo en pensamientos buenos y malos, sino en el sistema de gobierno mental. La carne y el espíritu están representando dos formas distintas de dirección, de orientación. Lo que esto está expresando es cómo interpretamos la experiencia de la vida. No son solo, se me cruzó un mal pensamiento, pero me pongo a cantar una bonita canción para que se me pase. No, es todo el sistema de gobierno interno que te lleva a expresar y a entender la vida desde una realidad o carnal o espiritual. ¿Me voy dando a entender hasta este punto, amados? Entonces, ocuparse del espíritu es vida y paz. Una mente orientada por el espíritu interpreta su realidad desde la verdad de Cristo. Por eso es que esta mente ocupada en los asuntos del espíritu, lo que produce por naturaleza es paz, comunión con Dios y un fruto espiritual genuino, porque no son solo pensamientos de vamos a ir hoy a la congregación y vamos a alabar a Dios. No es solo pensamientos de qué bueno es Dios que hoy me dio la vida. No son solo ideas de mañana me voy a levantar temprano para tener un tiempo de oración. Eso está bien, pero
no estamos hablando de pensamientos aislados, sino de una mente que está plenamente orientada por el Espíritu a interpretar y a vivir toda su realidad biológica desde su verdad y su realidad en Cristo Jesús. Entonces este asunto de ocuparse, pensar en los asuntos de la carne y en los asuntos del Espíritu, no son ideas que aparecen, no son pensamientos que se cruzan, es cómo interpretas la vida y cómo la resuelves, cómo te enfrentas a ella, cómo reaccionas a todo lo que en el diario vivir te sucede. Entonces, es desde esta realidad que la metanoia no es un cambio de actitud superficial, sino es un cambio de gobierno de la mentalidad adámica pecadora y la que se ocupa de la carne, a la que piensa y se ocupa en los asuntos del Espíritu. Estamos hablando de quién es el que dirige la mente. Estamos hablando de qué naturaleza está gobernando internamente lo que nosotros somos. Por esto, amados, la naturaleza que tú más alimentes y nutras es la naturaleza que se va a expresar en todos los asuntos de la vida. Si lo que tú nutres y alimentas todos los días es una naturaleza adámica de viejo hombre, de pecado, no te asustes de que los asuntos de la vida los resuelvas desde tu naturaleza carnal y termines fracasando en los asuntos que competen a esta naturaleza. Esto es un asunto de qué es lo que internamente está dirigiendo, cuál es el espíritu que gobierna. Y es aquí donde Cristo se convierte en el centro donde nosotros pensamos, sentimos y decidimos todas las cosas. Pensar en las cosas del Espíritu, andar conforme al Espíritu, es el gobierno de la vida del Espíritu plenamente funcionando en nuestra mente. Y ese gobierno funcionando en nosotros nos llevará a expresar la vida de Cristo en todo lo que nosotros somos y hacemos. Ahora la fuente de nuestro pensamiento es Cristo. Sentimos, decidimos y hacemos desde la realidad del gobierno pleno de Cristo en nosotros. ¿Me voy dando a entender en esto? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, amados, ¿qué es lo que produce cada forma de gobierno? La carne, muerte. Una separación de nuestra comunión con Dios. Una separación y aislamiento de la vida del Espíritu en nosotros. Pero el gobierno del Espíritu nos traerá como un asunto natural vida del Espíritu, la vida Zoe, y con ella paz. Entonces, amados, metanoia es aprender a interpretar la vida desde Cristo en nosotros. No es solo cambiar pensamientos negativos por positivos, sino un cambio radical de gobierno mental, de la carne al espíritu. Ya Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo lo define en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo. ¿Y sabes qué es lo que hace Cristo viviendo en ti? Te gobierna. Cristo en ti no es para que sientas cosas bonitas. Cristo en ti no es para que tengas experiencias espiritualoides. Cristo en ti no es para que entres en éxtasis y mires cosas. Cristo en ti es para que gobierne desde adentro todo lo que eres por fuera. Amén.
Entonces es desde esta realidad que se transforma toda nuestra perspectiva de vida. Aleluya. Ahora, hay algo trascendental en este asunto. El versículo 7 de la carta a los romanos que estamos leyendo, el capítulo 8, nos expresa certeramente lo siguiente, el verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿cuáles son los designios? Las intenciones, el propósito, lo que se quiere lograr, lo que queremos alcanzar. Estos son los designios. Y el apóstol Pablo está diciendo categóricamente que lo que la mentalidad de carne produce en nosotros como muerte, lo produce es porque sus designios todos son enemistad contra Dios. Mira esto: nada que salga de tu carne, por muy bueno que sea, es compatible con Dios. Nada. Puede ser moralmente muy correcto, puede ser socialmente lo adecuado, puede ser psicológicamente lo que se deba de hacer, pero todo lo que sale de tu carne es enemistad contra Dios. Sencillamente. Y me estoy yendo a que nosotros desde esta realidad en Cristo, pues tendemos a tener ideas, pensamientos buenos, que a veces son producto de nuestra carne. Y también allá afuera hay mucha gente que no, yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien como estoy, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, saludo a todo el mundo, doy a los necesitados, hago buenas acciones, yo no necesito a Dios. Eso está bien, moralmente es correcto, socialmente qué bueno ayudar al necesitado, pero todo lo que sale de la carne es enemistad contra Dios. No le busques. Todo lo que procede de tu carne es enemistad contra Dios. Lo que es nacido de la carne se va a quedar siempre. No le busquemos. Por eso es que produce muerte, porque nunca va la carne a producir algo que sea honroso a Dios. Todo va a ser enemistad. Cuando hablamos de enemistad, hablamos de hostilidad activa, no simplemente un asunto de debilidad, sino que todo tiene una connotación de hostilidad. Y otro problema de la carne es que la carne no se sujeta. La carne no puede someterse ni quiere someterse a Dios. Es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ella no puede sujetarse a los asuntos de Dios. Ella no quiere sujetarse a los asuntos de Dios. De hecho, la palabra que el apóstol Pablo utiliza para sujeción hace énfasis justamente en estar por debajo y sujeto a una autoridad. Era una palabra que se utilizaba mucho en el contexto militar, ¿no? Usted conoce que en los asuntos del ejército hay rangos, jerarquías, y todos están sujetos, hacen lo que el superior les pide que hagan, les parezca o no, les guste o no. Pero el problema de la carne y la razón por la que produce muerte es porque la carne jamás
se va a sujetar a Dios? No puede. Está incapacitada, está inválida plenamente para sujetarse a Dios. Por eso no intentes llevar tu carne a la obediencia de Dios. Jamás lo vas a lograr. Lo que con la carne se hace es, por el Espíritu, matar las obras que ella tiene. Pero que la carne se vaya a mejorar, nunca. La carne nunca se va a sujetar a Dios. No puede, ni quiere. Entonces la carne no es solo frágil. La carne es autogobernante y opositora a Dios por naturaleza. Lo que la carne quiere siempre es gobernarse a sí misma, hacer lo que a ella le parece, hacer lo que a ella le place. Lo que la carne quiere es gobernarse plenamente ella misma. Por eso no puede someterse a Dios, por eso no quiere someterse a Dios, por eso no vive en sujeción a Dios, y por eso lo único que produce es muerte. Amén. ¿Estamos bien con este asunto? ¿Seguros? Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy con esto, porque es bastante, pero veamos lo siguiente. La carne puede producir religión, y es un peligro en la carne la religiosidad. La carne puede imitar devoción. Hermano, nosotros vemos a gente ahí, pero cómo ama al Señor, pero cómo se entrega al Señor. Si hay algo en lo que la carne es experta, es en aparentar cosas, es en hacer creer que sí. Ahora, en Roma, que es donde Pablo envía la carta, los judíos y los gentiles se debatían sobre las leyes y las prácticas religiosas, que si había que circuncidarse, que si tenían que guardar el sábado, que si tenían que tener la dieta que los judíos tenían. Y todo esto lo que hacía era revelar cómo la carne puede apropiarse de la religión. Hermano, la carne canta, y canta chulo. Que agrade a Dios. La carne ora, y de madrugada. Que agrade a Dios. La carne predica, y predica chulo. Que mis predicadores favoritos. Si la carne predica bonito, que realmente haya edificación, transformación y un agrado a Dios porque se está ofreciendo en Cristo, esa es otra cosa. Entonces la nueva vida no proviene de la ley administrada por la carne, sino del Espíritu. El legalismo es carne disfrazada de piedad. Y esas se las dejo ahí para que la analicen. Pero el legalismo siempre va a tener como esencia la carne disfrazada de una falsa piedad. Ahora, es justamente en todo esto donde nosotros encontramos el corazón del nuevo pacto. Jeremías capítulo 31 y versos del 31 al 34 nos expone la realidad de Dios diciendo: pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Desde este momento en el que entra en vigencia el nuevo pacto por la obra de Cristo en la cruz, la ley ya no es un asunto externo, la ley ya no está grabada en piedra, la ley ahora ha sido internalizada, inscrita por Dios en el corazón de todo creyente.
Y este es el fundamento del nuevo pacto, porque ya no es un montón de cosas externas que tengo que seguir, sino una sola ley de vida. La ley de vida en Cristo Jesús, que ahora fue puesta internamente. Y es esa ley la que me lleva a vivir de acuerdo al orden, diseño, propósito y voluntad de Dios. Ezequiel 36 del 26 al 27 nos establece: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Amados, el Espíritu de Dios habita plenamente en el creyente, produciendo desde adentro la obediencia que la ley nunca pudo generar desde afuera. Por esto, vea, una de las cosas que se me ha malentendido mucho en cuanto al nuevo pacto es que entonces ya no hay ley, entonces yo puedo vivir como yo quiera. No, es que ahora la ley está en nosotros y ahora es Dios haciendo en nosotros por Cristo Jesús lo que es agradable delante de Él. No es vivir de acuerdo a mi carnalidad, es vivir de acuerdo al orden, diseño, propósito, voluntad y designio de Dios, pero no por esfuerzo humano, sino por la manifestación del nuevo espíritu que tenemos y del Espíritu de Dios puesto en nosotros. ¿Me doy a entender acá? Por esto Romanos capítulo 8 y verso 4 establece el apóstol Pablo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que vea, no andamos conforme a la carne. Ya vimos que andar conforme a la carne es esa realidad del gobierno de una vieja naturaleza, llevándonos a interpretar y vivir la vida desde esa perspectiva. Pero el apóstol Pablo, hablando de quienes hemos recibido la ley del Espíritu de vida en Cristo, él dice que esto fue hecho para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino gobernados por el Espíritu. La justicia se cumple caminando según el Espíritu y nunca es por esfuerzo propio. Y aquí es donde tenemos justamente la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Cumplir la ley desde afuera por fuerza propia. Esto era el viejo pacto. Pero el nuevo pacto establece: Cristo vive en ti por su Espíritu, y el cambio no es solo un asunto moral, sino es ontológico. O sea, tengo una nueva naturaleza que obedece desde adentro. Participamos de la naturaleza divina. Gracias por su alegría, hermano. No, hombre. ¿Me estoy dando a entender en todo esto? Entonces veamos el verso decisivo en esta realidad. Leamos el verso 9 y dice: mas vosotros no vivís. ¿Sí lo están leyendo conmigo? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, veamos la declaración de identidad y pertenencia que el apóstol Pablo define en el verso 9. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. No está preguntando, no está cuestionándolo, sino está afirmando esta realidad. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que habita en nosotros. Y veamos cómo él va definiendo este asunto: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y finalmente Cristo en nosotros. Una realidad
trinitaria de una identidad nueva en Cristo Jesús. Y esta identidad es nuestra realidad cristiana, si lo queremos ver desde esa perspectiva, verdadera, que no está definida por el esfuerzo propio, sino por la presencia viva de Cristo en nosotros. Entonces, no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Él fue puesto en nuestro espíritu regenerado, Él fue puesto en nuestro nuevo espíritu y nosotros vivimos conforme a Él porque Él habita en nosotros. Somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, amados, para finalizar, hay algunas cosas que nos van a quedar. Yo quería terminar hasta el versículo 14, pero vamos a quedarnos en el verso 9. Pero, ¿cómo se ve entonces una mente gobernada por Cristo? Después de todo esto que hemos venido desarrollando, no solo hoy, sino en estos 2 meses, entendiendo la metanoia, ¿cómo se ve una verdadera metanoia un lunes por la mañana? Porque toda la parte bíblica y teológica y poner y quitar y Cristo y el nuevo pacto está especial, está glorioso, es hermoso. Pero cómo esa mente se ve un lunes a las 6:30 de la mañana en el tráfico de la calzada San Juan. Esto es la realidad de una mente gobernada por Cristo. Entonces, en un conflicto familiar, una mentalidad de la carne siempre está pensando, tengo que defenderme, tengo que ganar esta discusión. ¿Saben? Una mentalidad muy carnal, todavía su ego está viendo cómo ganar. Si hay un problema que tiene el ego, es que siempre está buscando ser superior y está pensando, ¿cómo gano esto? No está pensando en el perdón, no está pensando en reconciliación, está pensando que le digo que es más grande que lo que él me dijo. Que le digo que mata lo que ella dijo. ¿Me explico? Entonces la mentalidad de la carne siempre está pensando, me tengo que defender, tengo que ganar la discusión. Pero la mente de Cristo, ocuparnos en las cosas del Espíritu, pensar en los asuntos del Espíritu, no es tengo que defenderme, sino es cómo puedo responder con amor y verdad en esta situación. Hermano, una patada en los dientes al orgullo. Porque no es cómo gano la pelea, es cómo expreso el amor y la verdad de Cristo en esta situación. Por eso el Espíritu transforma la reacción de la defensa propia a una búsqueda de reconciliación y de edificación. Esto es una realidad de una mente gobernada por Cristo. En un contexto de dinero y fracaso, la carne está pensando cuánto me toca, con cuánto me voy a quedar, cuánto voy a acumular para sentirme seguro. ¿Sabe? La carne siempre está pensando, ¿realmente será bíblico el diezmo? ¿De veras hay que darle a Dios? Esa es la mente de la carne. La mentalidad en Cristo busca ser administrador fiel de lo que Dios te confió. La mente de la carne cada vez está viendo con cuánto más se puede quedar ella. Una mente gobernada por Cristo está pensando cómo expresar fidelidad en todos los recursos que Dios nos ha entregado en calidad de administradores de Él. En asuntos como de fracaso, de pérdida, una mentalidad de la carne está pensando en frases como soy un perdedor, soy un fracasado, yo no nací para esto, no entiendo por qué Dios me trajo al mundo. Siempre está pensando desde una perspectiva
de perdedor, pero una mentalidad gobernada por Cristo y su Espíritu no define su identidad en los logros efímeros de esta vida pasajera, que no digo que están mal, pero su identidad no está en las cosas materiales que pueda lograr, sino en lo que Cristo hizo y en la suficiencia de Él en nuestra vida y no en nuestros resultados humanos. Y en la ofensa, una mentalidad de la carne está pensando: tengo derecho a devolver el daño recibido, tengo derecho a cobrármelas, tengo derecho a devolverlo. Pero una mente gobernada por Cristo está pensando no permito que la ofensa defina mi identidad ni mi respuesta. Por esto, amados, la metanoia es aprender a interpretar cada situación desde Cristo en nosotros y no desde un ego herido. Esto es metanoia. Cristo expresado en todo lo que vivimos, manifestando su vida en todo lo que nosotros somos. Bien, ¿cómo llegamos hasta acá? Otro día platicamos del verso 10 al 14. Póngase de pie, oramos y démosle gracias al Señor porque nos ha dado su Espíritu, porque ya ha puesto su Espíritu en nosotros y podemos pensar, ocuparnos y vivir desde una realidad en el Espíritu, produciendo naturalmente vida y paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dios eterno, gracias. Gracias, Padre bueno, por tu amor. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios eterno, porque en ese sacrificio definiste tu plan y propósito eterno con tu iglesia. Gracias porque hoy podemos disfrutar de una metanoia. Hoy podemos disfrutar de un cambio de gobierno en nuestra mente. Ya no pensamientos aislados entre cosas buenas o malas, no pensamientos aislados en una ocupación entre asuntos de la carne o del espíritu, sino un cambio pleno del gobierno de nuestra mente. Señor, hoy entregamos y doblegamos toda nuestra voluntad a ti, para que seas tú en nosotros, Dios de la gloria, gobernando y trayendo a nosotros tu realidad y tu verdad. Padre bueno, hoy oramos que el Cristo que habita en nosotros, el Espíritu de Dios morando en nosotros, gobierne cada área y aspecto de nuestra vida. Que nuestra forma de interpretar y expresarnos en la vida diaria no esté sujeta a mi carnalidad, a mi naturaleza caída, Señor, sino esta pueda vivir, Padre bueno, doblegada a la voluntad del Espíritu. Padre bueno, te honramos y glorificamos, Señor. Amén y amén. Puedes darle una ovación